kasankichis comadres, compadres, ñapis kay p'unchayta kusqa qallari sallanchis ñataqa. Manchayta kusikuni imaraykuchus kunan p'unchay jueves p'unchaypi mana sapaychu kani. ¿Saben quiénes están con nosotros el día de hoy, comadres, compadres? Para introducirnos al tema de la relación que tenemos nosotros, nosotras, las andinas, los andinos, con la vida y la muerte. Este tránsito que ya estamos en tiempo de preparación, ¿no es cierto? Bueno, está con nosotros el hermano Guiñol Quilla, a quien quiero dar la bienvenida. Y también está nuestro hermano Eric Vizcarra, presente en este programa. Muchas gracias, hermano Guiñol, bienvenido. Bien, gracias, hermana Jayaya. Muchas gracias por la invitación y pues contento acá nuevamente de compartir los conocimientos contigo, con la población, en este caso, sobre un tema muy importante, el concepto de vida y muerte que tenemos en nuestra cultura, hermano. Gracias, hermano Guiñol. Eric, querido, nuevamente te agradezco pues por ser parte del Taipi. Bienvenido también, buen día. Gracias, buenos días, hermana. Gracias nuevamente igual por la invitación. Y yo aquí muy feliz de estar junto a mi hermano Guiñol, porque Guiñol también es parte de Yacu, ¿no es cierto? Entonces me encanta que él esté acá, porque Guiñol es historiador y tiene una visión muy amplia de este tema justamente, que nos va a dar seguro muchas luces al respecto. Qué lindo. Bueno, entremos en tema porque pues ya estamos en octubre prácticamente. Todos estamos ya, especialmente este año, pues tenemos más almitas que recibir, que cuidar, ¿no? Que criar por esta pandemia que nos ha agarrado tan fuerte. No es como cualquier fiesta de Todos Santos, entonces por eso pues nosotros ya estamos empezando a desentrañar, a desmenuzar este tema. Para eso son estos jueves. También de Amulliris le llamamos nosotros con la comadre Mónica, a quien también mando un saludo. Buen día, comadrita. Y entonces, Guiñol, querido, quisiera pues que ya entremos en tema. ¿Qué es? Y tal vez la pregunta para ustedes dos, para iniciar la charla, es ¿cómo entendemos nosotros esta relación dual que hay entre la vida y muerte? Ya. Sí, hay que dar para esto un poco de antecedentes. Como en el pasado, cuando todavía nuestra cultura era más pura, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, esta cuestión de la vida y la muerte era concebida, ¿no? Por los andinos. Era muy distinto, ¿no? el trato que se tenía, porque en aquella época a la persona que se había ido al Huñaymarca, decimos, ¿no? Había pasado a otro contexto de vida, porque la muerte como tal en nuestra cultura no existe, ¿no? Simplemente es un paso, ¿no? de la Hayu a otra realidad, pero que continúa, ¿no? Que continúa conviviendo con la comunidad humana acá en la tierra. En aquella época a nuestros fallecidos, a nuestros difuntos, no los enterraban, ¿no? Los tenían en las chulpas, ¿no? De donde cada noviembre se los bajaba, dicen, ¿no? De estas chulpas, de estos cerros, de estos lugares, y se los festejaba en noviembre, ¿no? Guamán Poma dice, a este mes le llama a llamar Quilla, ¿no? Noviembre, ¿no? Que significa el mes, ¿no? de los muertos, ¿no? Dice. Y hace gráficamente cómo los bajaban, ¿no? Ataviados, y dice que pues para esa época se lo tejían, ¿no? Ropa nueva para el difunto, y los vestían, ¿no? Ah, sí. Los vestían, los lavaban y los vestían, dice, ¿no? Y en el centro de la plaza ahí todo, ¿no? Los difuntos les cambiaban, les challaban, ¿no? Les invitaban comida, bebida, todo, era un festejo con música, ¿no? Por un día, y nuevamente se los llevaba, ¿no? a las chulpas. Esto no les ha gustado, ¿no? Cuando los españoles llegan. Se han asustado, graves los pobrecitos, ¿no? Pucha, les ha causado. Han dicho, ¿guau? ¿Cómo pues? ¿Cómo pues están? ¿No?
sacrílego, ¿no? Entonces, Claro, hay que también recordar que ellos estaban en plena época de Inquisición, ¿no? De extirpación de idolatrías también aquí, así que ha habido ahí un fuerte choque, lamentablemente, ¿no, querido Sí. Eric? Sí, lo que pasa es de que obviamente para ellos era muy diferente el concepto de la muerte, ¿no? Como dice bien mi hermano Guiñol, para nosotros la muerte no era lo que para un cristiano significaba, ¿no? Simplemente terminar y pedir para que el día de mañana pueda resucitar con Jesús o con Cristo, digamos, ¿no? Naturalmente para nosotros no existía Cristo en primer lugar. No, la persona que se muere se va nomás bajo la tierra y ahí tiene que esperar o a Dios o al diablo, digamos. Sí, exacto. ¿No? Ellos deciden. Sí, claro. ¿No? A dónde uno va. Sí. Es respetable, digamos, hasta el día de hoy. Sí. Creo que seguimos en esas, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, querido Guiñol, no es un tema superficial este tema de cómo nosotros entendemos la muerte, porque tiene que ver cómo miramos el mundo, nuestra cosmovisión, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, hay una lógica que para nosotros tiene que ver más con la comunidad y para el mundo occidental, para esta otra visión de vida, digamos, sí, ¿no? El individualismo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Guiñol? Exacto, totalmente, hermana, porque nuestros ajayos, nuestros seres que están en el Ayamarca y Quilla, cumplen una función con la comunidad, has dicho, ¿no? Y evidentemente, ¿por qué a ver, nos pensamos, por qué el mes la fiesta de Todos Santos cae en noviembre, ¿no? En plena época de lluvias, supuestamente es la época de fertilidad, ¿no? Donde hay más, se va a revitalizar, ¿no? Los cultivos, todo aquello. ¿Por qué no ha caído, digamos, de junio o en la época de Huipipacha, donde está todo seco, ¿no? Pero ¿por qué en la época fértil siempre, ¿no? Esa fiesta. Es que esto también tiene que ver con la comunidad, con el ciclo agrícola, ¿ya? Es muy importante porque también es parte de nuestras creencias que cuando llegan las almas, las ajayus, traen las zacapas, ¿no? Traen la lluvia. Porque hasta esa época, hasta noviembre, ya se tiene que sembrar toda lo que es la papa, sí, ¿no? Sí. Porque ya a partir de noviembre ya va a empezar a llover constantemente, ya no se puede sembrar, ¿no? Entonces, es por eso que como ellos en nuestra cultura, las personas que mueren van al este, ¿no? A los achachilas, se dice, ¿no? Y bueno, y desde los achachilas, ellos son los que traen lo que es la lluvia, ¿no? Van a traer, entonces cumplen esa función agrícola, ¿no? Nuestros difuntos hermanos. Entonces estamos hablando de este tiempo que sí comienza, digamos, muy relacionado también con nuestro calendario agrícola. Pero vamos a hacer una pausita, por favor, para volver enseguida con este tema de el concepto de vida y muerte aquí en los Andes para nuestra cultura y cuál es la diferencia con la otra forma de entender el mundo, las otras cosmovisiones. Vámonos a un corte, enseguida continuamos con este tema tan interesante.